Catherine Melissa Ruiz Parker. Para la meta 1.2 voy a presentarles el tema de análisis de datos. Para empezar, tenemos los tipos de datos. Existen los datos estructurados. Estos son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. A menudo es fácil almacenar datos estructurados en tablas dentro de bases de datos o archivos de Excel. Tenemos también los datos no estructurados. Estos son datos que no son muy fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Un ejemplo de datos no estructurados puede ser un correo electrónico. Tenemos también el lenguaje natural. Este es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Tenemos los datos generados por máquinas. Los datos generados por máquinas es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El análisis de los datos de las máquinas se basa en herramientas altamente escalables debido a su gran volumen y velocidad. Tenemos los datos gráficos. Los datos basados en gráficos son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas. La lista de seguidores en Twitter es un ejemplo de datos basados en gráficas. Tenemos también el audio, imagen y video. Estos son un tipo de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, resultan ser un desafío para las computadoras. Tenemos también el siguiente tema, que es flujo de trabajo. Pues, ¿qué es un flujo de trabajo en la ciencia de datos? Pues, es un sistema para gestionar procesos y tareas repetitivos que ocurren en un orden particular. Es el mecanismo por el cual las personas y las empresas realizan su trabajo, ya sea fabricando un producto, proporcionando un servicio, procesando información o cualquier otra actividad que genere valor. Etapas principales de la ciencia de datos. Pues aquí existen 6 etapas. La primera es la recopilación de datos. La recopilación de datos puede estar compuesta, por ejemplo, de un almacén de datos o de un data lake. El primero debe estar nutrido con los datos arrojados por los departamentos de ventas, de servicios, de marketing, etc. Y el segundo, pues es un almacén centralizado de información del Big Data de diversas fuentes que pueden estar o no estructuradas, con almacenamiento en la nube y con etiquetas de búsqueda. Después tenemos la preparación de datos. Aquí se prepara para su organización, la detección de errores y el descarte de información, seleccionando la información necesaria y puntual, con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. Tenemos después la introducción de datos. Los datos ya seleccionados se envían a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, los datos comienzan a tomar forma como información útil que podrá visualizarse. Luego pasan al procesamiento y limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados usando el Machine Learning, lo que ayuda a la computadora a aprender de forma autónoma sobre la información que está recibiendo, para que actúe como corresponda. Después tenemos la interpretación de datos. En este punto finalmente se encuentra el resultado de las etapas previas, de una manera entendible pues para todos. Con esto los proyectos podrán ser realizados con mayor facilidad, rapidez y eficacia. Y por último tenemos el almacenamiento de datos. En esta última etapa el proceso se almacena pues toda esta información útil que resulta del procesamiento y análisis de datos para su uso inmediato o posterior según convenga, con la tranquilidad de que estarán conservados bajo la legislación de protección de datos. Recopilación de datos. Pues, ¿de qué manera se pueden recopilar los datos? El procesamiento y análisis de datos, pues parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que están disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. Formato en que se pueden encontrar los datos.
Pues existen varios formatos, yo elegí 4. El primero es el archivo. Los formatos de archivo son similares a las hojas de cálculo, pero contienen más de un formato de fila. Por lo general, tienen un formato para indicar la información del crucero, otro para la información de la estación y otro para los valores reales de los parámetros medidos. Tenemos el auxiliar, que el auxiliar pues son formatos que suelen ser en archivos pequeños, que contienen instrucciones que un programa ejecutable necesita para utilizar el archivo de datos. Tenemos el documento. Los datos están contenidos en formatos normalmente relacionados con documentos digitales, incluidos formatos propietarios o, o en formatos de texto con pues algo con un formato más elaborado. El cuarto son los metadatos. Este es un conjunto común de términos y definiciones que describen a los datos. Almacenamiento de datos. ¿De qué manera estos se almacenan? Pues un almacén de datos se logra utilizando menos tablas y una estructura más simple, ya que este analiza, informa e integra datos de transiciones de varias fuentes y hace un uso analítico de ellos. Los informes recuperados de los almacenes de datos pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales y trimestrales hasta gráficos diarios detallados. Y por último tenemos los aspectos éticos a considerar. Los aspectos éticos más importantes sobre lo que debe articularse al momento de almacenar los datos son la confianza, calidad y precisión de los datos, seguridad y protección de los mismos e integridad en su uso. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco y aquí están las referencias.